Dios les bendiga, hermanos, hermanas, en esta hora. Espero que estén bien en sus hogares, ahí donde están, que estén bien en compañía de su familia. Es un gozo y un placer saludarles en esta hora. Y pues bueno, es una bendición el compartir en esta noche, en este servicio para damas. Y vamos a leer un texto en nuestra Biblia. Espero que ya esté ahí con su familia, con sus hijas, con los que estén ahí en su hogar. Y vamos a leer el texto que está ahí en 2 de Corintios 11:2, que dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen a Cristo. Hagamos una oración. Oh bendito Dios eterno y maravilloso. Padre, en esta hora te ruego que tú seas en la vida de cada una de las hermanas que están ahí en sus hogares, con sus familias. Te ruego que tú seas proveyendo todo lo que ellos necesitan. Ayúdame a mí, Señor. Úsame como ese vaso, Señor, en el nombre precioso de Jesús, y que tu Espíritu Santo haga el efecto que tiene que hacer en cada una de las hermanas que nos van a ver por esta transmisión, nos van a escuchar, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, aquí la palabra, en esta parte de la Escritura, el apóstol dice: porque os he desposado con un solo esposo. Y vamos a ver la palabra desposado, es la palabra griega 718, que es harmoso, y significa juntar, unir, pretender, cortejar, referido a desposar. Hay otro significado también de desposado, que es la palabra hebrea 781, harás, y significa comprometerse para matrimonio. Pues os he desposado, dice el apóstol, los he desposado, los he comprometido como la prometida del Señor. La desposada, o sea, la prometida, en primer lugar debe de cubrir cierta madurez. Una niña no puede, ¿verdad?, comprometerse para ser esposa o para matrimonio, porque carece de toda responsabilidad. En cambio, la desposada debe ser una mujer madura, ¿verdad? Una niña no puede comprometerse. Una mujer madura pues ya tiene cierta noción de lo que es una responsabilidad, de lo que conlleva el desposarse, el comprometerse, ¿verdad?, en matrimonio. El comprometerse en matrimonio ya lleva muchas situaciones que hay que preparar, que hay que hacer para llegar a ser la esposa. En Apocalipsis 19:7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa se ha preparado. Dice que su esposa se ha preparado, o sea que requiere de una preparación para llegar a ser la esposa. Por eso aquí el apóstol dice: los he comprometido, las he comprometido. En el ámbito natural, una mujer debe tener cierto perfil para que el novio se vea en ella algo para poder comprometerse. ¿Qué puede ver? Por ejemplo, el que sea una mujer responsable, respetuosa, educada, agradable, sencilla, humilde, de buen testimonio. O sea, son varios requisitos o varias facetas que el desposado, ¿verdad?, ve en la desposada, o sea, en la prometida. De igual manera, en el ámbito espiritual, cuando la Biblia habla de la desposada, se refiere también a la iglesia, o sea, no solo al género femenino o al género mujer. Pero en esta hora vamos a hablar en una dirección al género mujer. Por eso en esta hora hablemos
a la desposada, que es nuestro tema de esta noche, el perfil de la desposada. ¿Qué es un perfil? El perfil es el retrato moral de una persona. Ese es el perfil, el retrato moral. O sea que el perfil de una mujer debe de ser moral. Y veíamos que ese perfil moral pues es un buen testimonio. Y esto conlleva un conjunto, ¿verdad?, de cualidades o de atributos para ser la desposada. Y vamos a ver en esta hora ese retrato a través de 6 mujeres en la Biblia. Y vamos a ver en número 1, el perfil de la desposada es una mujer que haya gracia ante el amado Jesús. Así es, cuando un varón se fija en una mujer, primero ve, ¿verdad?, o le causa esa atracción, pues esa gracia que esa mujer tiene, o esa señorita, ¿verdad?, tiene. Entonces, en primer lugar, la desposada debe de hallar gracia ante los ojos de su amado. ¿Quién es el amado? Jesús. Proverbios 11:16 dice: la mujer agraciada tendrá honra. ¿Qué significa la palabra agraciada? Según el diccionario secular, significa graciosa, hermosa, agradable, que ha obtenido una recompensa, afortunado o afortunada en un sorteo. Esa es la palabra agraciada. Una mujer agraciada es una mujer hermosa, una mujer agradable, ¿verdad? Esa es la que tiene gracia ante los ojos de otras personas. Por ejemplo, la reina Esther. La reina Esther halló gracia ante los ojos del rey. Veamos qué dice ahí en el texto. Esther 2:17 dice: y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Aquí podemos ver que Esther halló gracia ante los ojos del rey. De igual manera, ¿verdad?, tu mujer que ves en esta hora, debemos de buscar hallar gracia delante de nuestro amado Jesucristo. Veamos que Esther significa estrella, y las estrellas brillan, las estrellas están en lo alto, ¿verdad? Las estrellas son hermosas, de tal manera que así el Señor debe ver a la que va a ser la desposada. Pero ¿quién fue Esther? Esther fue una joven judía de hermosa figura y de buen parecer. Sus padres murieron y fue criada por su tío Mardoqueo. Su nombre anterior era Hadasa, ¿sí? Y fue cambiado por el de Esther. Esther, que significa estrella, es la desposada. Esta debe de hallar gracia, ¿verdad?, ante los ojos del amado. Debe hallar gracia ante los que le rodean. La desposada es una mujer que sabe llegar al corazón de su amado. Vamos a ver una segunda mujer. Y vamos a ver que el perfil de la desposada es una mujer que teme a Jehová. Proverbios 31:30 dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Temor. ¿Qué es la palabra temor? No es lo mismo que miedo, ¿verdad? Miedo significa sentimiento de gran inquietud suscitado por un peligro real o imaginario. Meter miedo o asustar. El miedo causa susto,
espanto, temor, inquietud, ¿verdad? En cambio, el temor a Jehová es otra cosa. Muchos tenemos la idea de que temor es miedo, pero no. Temor es esa inquietud de desagradar a otra persona. Ese es el temor, en este caso el desagradar a Dios. Es ese temor de no causar tristeza, dice la Escritura, no contristéis al Espíritu Santo. El temor significa adorar, obedecer, servir, respetar y honrar. Eso es lo que significa temor: adorar, obedecer, servir, respetar y honrar. Aquí el temor a Dios es obedecer, ¿verdad? ¿Qué vamos a obedecer? Pues su palabra. Vamos a obedecer lo que está escrito, ¿sí? Ahí la Escritura nos dice las normas de cómo podemos conducirnos, qué mandatos nos da el Señor, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno es hijo o hija, cuando uno es hija, dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tus días se alarguen en la tierra. Ahí en Proverbios 3:1 así lo dice: hija mía, no te olvides de mi ley y en tu corazón guarda mis mandamientos, porque largura de días y años de vida, ¿verdad? Y para que y paz te aumenten, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Veamos, perdón, Veamos que el temor a Jehová es servir en la obra, ¿verdad? Es lo que nos llega a la mente en el primer momento, servir en la obra. Pero también podemos servir en el hogar, ¿verdad? Las que son casadas, servir al esposo; las que son hijas, servir a los padres, a los hermanos, servir en el hogar. El Señor Jesús dijo: yo no he venido para que me sirvan, yo he venido para servir. Es nuestro mayor ejemplo. El temor a Jehová es honra también, decíamos, ¿verdad? Dándole la honra y la gloria en todo tiempo y en todo lugar. Por ejemplo, ¿cómo podríamos darle la honra? Dando gracias siempre, ¿verdad? Gracias por la vida que nos da cada día, por los alimentos, por la familia que es la esposa, los hijos, por las misericordias, dice que son nuevas cada mañana. No, usted sabe qué bendición tiene el Señor el día de mañana, al amanecer, al levantarse. Pues Dios sí ya sabe, porque dice que su misericordia es nueva cada mañana. Así es que el perfil de la desposada debe de ser una mujer que teme a Jehová. ¿Ven? Y vamos a ver una tercera mujer. Dice: el perfil de la desposada es una mujer que se deja guiar. Se deja guiar. Génesis 24:67 dice: y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Aquí podemos ver que Rebeca fue una mujer que se dejó guiar, ¿verdad? Una mujer que fue dada a Isaac por esposa. La historia la puede ver ahí en Génesis 22-23, 24 del 15 al 29, en 25-20. Pero vamos a ver solamente ahorita 25-20 en su parte A. Dice: y era Isaac de 40 cuando tomó por mujer a Rebeca. Rebeca es una mujer de aspecto hermoso. Aquí podemos ver que nos describe también a Rebeca con un aspecto hermoso. Y vemos que Abraham mandó a buscar mujer para darla por esposa a su hijo Isaac. De igual manera el Padre, ¿verdad?, manda al Espíritu Santo a buscar esposa para su Hijo Jesucristo.
Y podemos ver aquí que Abraham es figura del Padre, Isaac es figura de Jesucristo, el criado es figura del Espíritu Santo y Rebeca es figura de la iglesia. Los camellos son figura de los ministros, porque Rebeca fue llevada en los camellos. Y estos son figura de los ministros, de tal manera, ¿verdad?, que el perfil de la desposada es una mujer que se deja guiar. Rebeca, que se dejó guiar por el criado hasta el que iba a ser el esposo, en este caso era Isaac, ¿verdad? Dice que ella, al verlo, se bajó de inmediatamente del camello y se postró y se puso un velo. Y esto es que reverencia, este respeto, ¿verdad?, que debe de haber ante el que va a ser esposo. Romanos 8:14 dice, porque todas, aquí yo le estoy cambiando la O por la A, dice, porque todas las que son guiadas por el Espíritu de Dios, estas son hijas de Dios. Y las hijas de Dios se dejan guiar por la palabra, se dejan guiar por el Espíritu Santo, se dejan guiar, ¿verdad?, por los siervos de Dios. Ese es el perfil de la desposada, que se deja guiar. Y vamos a ver una cuarta mujer. Dice que el perfil de la desposada es una mujer que reconoce que necesita tener cobertura. Veamos aquí en Ruth 4:13, ahí el libro de Ruth 4:13, dice, Boaz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se allegó a ella. Y Jehová le dio que concibiera y diese a luz un hijo. Aquí podemos ver el perfil de Ruth, ¿verdad?, que es una mujer que reconoce que necesita cobertura. Ruth, mujer moabita que enviudó. Vamos a ver quién era Ruth. Pues Ruth era una mujer moabita que enviudó, ¿verdad?, de Mahlón, así se llamaba el esposo, hijo de Elimelech y Noemí. Cuando Noemí decidió volver a tierra de Israel, tras la muerte de su esposo y de sus hijos, Ruth decidió ir con ella. Veamos lo que dice Ruth, ahí libro de Ruth 1, 16 y 17. Ruth le decía a Noemí, a donde quiera que vayas, vivas, viviré, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Así me haga Jehová y me añada. Y se van a vivir a Belén como dos mujeres desamparadas. Ruth le dice a Noemí que le permitiera ir al campo de Boaz, ¿verdad?, un rico hacendado, pariente del difunto Elimelech, para recoger las espigas que, según la costumbre de aquellos tiempos, ¿verdad?, se le iban dejando a los huérfanos, para que los huérfanos las levantaran, y las viudas. Y por eso Ruth decide ir al campo a levantar espigas. Y así Ruth conoce a Boaz, quien le dio un buen trato. En Ruth 2, del 1 al 11, ahí lo lee en su casa, ¿verdad? Ahí narra cómo fue que la vio y cómo fue su trato. Al saber Noemí, ¿verdad?, que Ruth había conocido a Boaz, la aconsejó y dijo que intentara que aquel hombre cumpliera con esa obligación, según la ley de aquel tiempo y de aquel lugar, que era que un pariente cercano podía casarse con una mujer que era viuda. Y de esa unión nació Obed, quien fue el abuelo de David. Así Ruth entró a la genealogía de Jesús. Vea cómo Dios
añadió a Ruth a su genealogía, a su pueblo, ¿verdad? Usted y yo no éramos pueblo, no pertenecíamos, ¿verdad?, al pueblo de Dios, pero Dios, a través de Jesucristo, a través de su sangre, que nos añadió, así como a Ruth dijo, así me haga Jehová y me añada que a su camino, me añada a su digamos, en este tiempo, a su iglesia, a la salvación. Ruth, una mujer que no siendo del pueblo de Israel, pasó a ser parte del pueblo. Y Dios le añadió a ella, a su pueblo. Ruth fue una mujer que reconoce que necesita cobertura. Ruth en 3:9 dice, entonces él le dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva. Ruth, una mujer que reconoce que necesita cobertura con una actitud de humildad, porque ella se acercó a los pies de Boaz, se acostó a los pies de Boaz y le dijo, extiende tu capa a tu sierva. Y podemos ver que el novio cubre a la desposada, cubre a la prometida, ¿verdad? Cubre a la amada. La desposada necesita caminar bajo cobertura. Cobertura apostólica, cobertura profética y cobertura ministerial. Así es que la que va a ser la esposa o la desposada en este caso, la prometida, tiene que caminar bajo cobertura, ¿verdad? Reconocer cobertura. ¿Y qué es reconocer cobertura? Pues no andar de un lado a otro, ¿verdad? El no ir ahorita a una iglesia, el otro día a otra iglesia. Eso no es reconocer cobertura. ¿Por qué? Porque no está en obediencia. ¿Ven? Vamos a ver otra mujer. El perfil de la desposada es una mujer que está dispuesta a dar y ofrecer sacrificio. Ejemplo, veamos Éxodo 2:21, versión de las Américas. Dice, Moisés accedió a morar con aquel hombre y le dio a su hija Séfora a Moisés. Aquí este hombre da a Séfora para esposa a Moisés. Y vamos a ver que el nombre de Séfora significa avecilla o gorrioncillo. Ese es el significado del nombre de Séfora. Y estas aves eran usadas para ofrecerlas en sacrificio. Levítico 1:14 dice, si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentarás su ofrenda de tórtolas o de palominos. En Levítico 5:7 dice, y si no tuviera lo suficiente para un cordero, traerá Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para el holocausto. La desposada debe estar dispuesta a ofrecer sacrificio a su amado, pidiendo perdón por si hubiese cometido pecados. ¿Qué significa o qué sacrificio puede ofrecer la desposada? Veamos que en el Antiguo Testamento se ofrecían animales, pero hoy en día no podemos hacer sacrificio de animales puesto que Dios ya se ofreció, Jesucristo se ofreció como una ofrenda, ¿verdad? Como ofrenda única y para siempre. Así que la desposada, ¿qué puede ofrecer en sacrificio? Puede ofrecer sacrificio de labios. Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Ese es un sacrificio, el confesar su nombre,
el dar alabanza, ¿verdad? El ofrecer sacrificio de labios, pero también puede ofrecer sacrificio de palmas con sus manos. Salmo 134:2 dice: alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Aquí podemos ver que aún con nuestras manos podemos ofrecer sacrificios levantando manos, ¿a qué? Al santuario. Sacrificio de alabanza. Esto es con los pies, ¿verdad? En Salmo 149:3 dice: alabad su nombre con danza. Y aquí ocupamos los pies para dar gritos, para dar saltos, para danzar. Y ese es un sacrificio de alabanza. ¿Cuándo se convierte en un sacrificio? Usted podría decir: ay, el alzar los pies no es ningún trabajo, ¿verdad? Pero déjeme decirle que cuando usted se halla en alguna prueba, en algún problema, en alguna situación difícil, yo no sé qué tipo de situación difícil sería para usted. A lo mejor una enfermedad, a lo mejor problemas en el matrimonio, a lo mejor problemas con los hijos. Pero el danzar, cuando se está pasando en una situación de dificultad, de problema, créame que ahí es cuando se ofrece un sacrificio de danza, de alabanza a Dios, porque los pies los siente pesados, los pies los siente pegados al piso, no puede moverse. Pero si usted alza los pies, da saltos, danza, créanme que es un bello sacrificio, un grande sacrificio que está ofreciendo a Dios. También se ofrece sacrificio de adoración, donde la honra y la gloria es en todo tiempo para Dios. También ese es un sacrificio, el que todo el tiempo usted esté dando honra y gloria a Dios, el que usted o yo estemos siempre diciendo: gracias a Dios por la familia, gracias a Dios porque hoy tengo que comer, gracias a Dios por mis hijos, gracias a Dios. Eso es dar sacrificio a Dios. Otros sacrificios son nuestras lágrimas. Cuando usted se acerca a Dios con lágrimas, Él las ve, ¿verdad? En sacrificio. Malaquías 2:13 dice: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto, de clamor. Y Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que nuestro propio cuerpo es ofrecido en sacrificio a su amado. El sacrificio vivo es porque, a diferencia del sacrificio de los animales muertos, la desposada puede ofrecer sacrificio vivo. Si ofrecen sacrificio vivo, en nueva vida, por haber muerto al pecado, por haber aceptado a Cristo en un momento como su Señor y su Salvador. El sacrificio santo es una vida apartada del pecado. Culto racional. Aquí involucra la mente al estar consciente de a quién le está ofreciendo sacrificio. La desposada debe estar dispuesta a conocer, ¿verdad? A ofrecer sacrificio a Dios con todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. La desposada debe entregarse por completo a Dios, haciéndole así dueño de su voluntad. La desposada debe hacerle saber al Señor que es dueño de su voluntad, de sus actos, de sus acciones. Y vamos a ver otro perfil de la desposada. La desposada debe ser una mujer adoradora. ¿Y qué es adoración? Según el diccionario secular,
dice que es amor en extremo. Adoración dice que es entrega total. Dice que esa entrega sincera, ¿verdad? Esa es adoración. Y adorar, veamos, adorar es el acto, veamos ya a través de la escritura, adorar es el acto mediante el cual se expresa reverencia, respeto, honra, amor y obediencia a Dios. Veamos ejemplo a Abigail, ¿verdad? Abigail cuando vio a David, dice que se postró sobre su rostro hasta la tierra, ¿verdad? Hasta el suelo, hasta el piso. Ejemplo, vamos a ver, primer libro de Samuel 25-23, dice: y cuando Abigail vino a David, se bajó prontamente del asno, y postrando sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra, y se echó a sus pies, y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Aquí podemos ver a Abigail, ¿verdad? En esa actitud de adoración, de respeto, ¿verdad? De entrega total. Y le dice a David, ¿verdad? Abre tus oídos y escucha. De igual manera, cuando uno se acerca en oración a Dios, es lo que le pide: Señor, inclina tu oído y escucha mi oración, ¿verdad? Y aquí podemos ver otro ejemplo de la mujer pecadora. Según la Biblia de las Américas, en Lucas 7, del 37 al 38, dice: y aquí había en la ciudad una mujer que era pecadora, y cuando se enteró que Jesús estaba sentado a la mesa de la casa de fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y poniéndose atrás de él, en sus pies llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas, y los secaba con sus cabellos, con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Aquí podemos ver la actitud de esta mujer pecadora, ¿verdad? Que obviamente no era aceptada, pero a ella no le importó. Ella había escuchado hablar del Señor Jesús, y ella dijo: yo quiero conocer a ese Mesías, ¿verdad? Que ella había escuchado. Una mujer que le interesaba conocer a aquel hombre, ¿verdad? El perfil de la desposada es una mujer que solo le interesa adorar a su Señor. No le importa la crítica, no le importa que digan, no le importa el que la juzguen. Ella solo quería adorar al Señor. Como la mujer pecadora que se echó a sus pies, mojándolos con sus lágrimas. Dice: y secaba con sus cabellos. En aquel tiempo el soltarse el cabello en público no era adecuado, era una costumbre impropia, era algo que estaba fuera de orden, de educación, ¿verdad? Y tanto que el fariseo decía entre sí: si supiera quién le toca, ¿verdad? Si supiera quién es esa mujer que está a sus pies. Aquí el fariseo criticaba, ¿verdad?, a aquella mujer por su condición. Pero esta mujer no le importó. A esta mujer solo quería adorar al Señor Jesús, del cual había oído que era el Mesías. Y para adorar hay que conocer a quién va a adorar. Esta mujer fue hasta donde estaba él y solo lloró. No dijo nada, no expresó nada, solo lloró al estar a los pies de Jesucristo. ¿A usted no le ha pasado eso, que cuando llega al altar o se postra ahí en su hogar y
y dice voy a adorar, no le sale ninguna palabra, solamente es ese sentimiento de llanto. No puede decir ninguna palabra porque el llanto le invade, ¿verdad? Así esta mujer dice que no dijo nada, solo lloró a los pies de Jesús. Se debe adorar con un amor extremo. Mateo 22:37 dice, y él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. En Deuteronomio 6:5 dice lo mismo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, pero además añade, y con todas tus fuerzas. Así que a Dios se le debe de amar así, con el corazón, con el alma, con la mente y con las fuerzas. Con todo nuestro ser, ¿verdad? Con todo nuestro ser se debe amar, se debe adorar a Dios. En Salmo 27:4 dice, una cosa he pedido al Señor y esta buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Así que, hermanas, en esta hora, aquí podemos ver algunos perfiles de mujeres, ¿verdad? De mujeres en las cuales podemos buscar ese perfil para ser la desposada, para ser la prometida. Ya veíamos que en el ámbito natural, pues debe de tener ciertos atributos, veíamos como un buen testimonio, ¿verdad? Una buena conducta, el ser humilde, sencilla. Aquí podríamos ver que a través de estas mujeres hemos visto, ¿verdad?, que la desposada debe de tener ese perfil, ese retrato de una mujer, en primer lugar, que debe de hallar gracia ante los ojos del amado, y este es Jesucristo. Una mujer que teme a Jehová, y ya vemos que el temor no es miedo, sino es servir, es honrar, ¿verdad? Es darle la gloria. Una mujer que se deja guiar, ¿verdad? Se deja guiar por la palabra, por la escritura. Una mujer que reconoce que necesita cobertura. Una mujer que reconoce, ¿verdad?, que necesita estar bajo cobertura y en obediencia. Una mujer que está dispuesta a ofrecer sacrificio, a ofrecerse en ofrenda a Dios. Una mujer que se entrega en adoración total a su amado. Esos son los perfiles de la desposada. Y vea lo que dice Oseas, el Señor a Oseas en el capítulo 2, verso 19 y 20. Dice, Dios se desposa, ¿verdad?, con su pueblo. Versión Las Américas dice, te desposaré conmigo para siempre. Sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia contigo, en fidelidad, y tú conocerás al Señor. Vea qué hermosa palabra. Aquí el Señor le dice al profeta Oseas, te desposaré conmigo, te juntaré conmigo, te uniré a mí para siempre, no solo un tiempo, dice, para siempre, en justicia, en misericordia y en fidelidad. Esa es la promesa que usted y yo tenemos del amado, ¿verdad? Dice que el Señor, el Padre, manda al Espíritu Santo a buscar esposa para su Hijo. Y usted y yo somos la desposada, somos la prometida, somos la amada del Señor. Así es que busquemos cumplir con ciertos perfiles. En este momento solo vimos 6, pero hay muchos más que el Señor nos hace ver a través de la palabra. Y en esta hora
siéntase privilegiada, siéntase bendecida, porque usted y yo pertenecemos a la desposada del Señor. Así lo dice el apóstol, ¿verdad? En el texto que leíamos al principio, dice, porque os celo con celo de Dios. Y algo que se cela, pues es algo que se quiere, ¿verdad? Son celos buenos, como el Señor, ¿verdad? Protege a su iglesia, así como Dios está con la desposada. Dice, pues os he desposado con un solo esposo. O sea, ¿quién es el esposo? Nuestro Señor Jesucristo. Para presentaros como una virgen. ¿Y qué es una virgen? Según el diccionario secular, dice que no ha tenido contacto sexual con ningún hombre, ¿verdad? Dice que virgen es algo intacto, dice que virgen es algo íntegro y virgen es algo puro o pureza. Esa es una virgen y es una desposada. Así que usted y yo en esta hora, pues somos esa desposada. Y hermanos, pues este ha sido el mensaje hasta este momento, en esta hora de la desposada del Señor. Y vamos a hacer una oración. Te ruego, oh bendito Dios eterno y maravilloso, que seas con cada una de las mujeres que están allá en sus hogares, que seas conmigo, que seas con mis hijas, oh Dios eterno. Te alabo y te bendigo en esta hora. Te ruego que tú seas quien nos ayude, Padre, a buscar estos perfiles, a tener estos perfiles que tú andas buscando en la desposada. Te ruego que tú seas en cada hogar, en cada familia, Señor, ahí con estas mujeres, Dios eterno. Que tú les sigas bendiciendo y fortaleciendo. Gracias por tu palabra. Gracias por estos consejos, Padre, que debe de tener la desposada, Señor. Ayúdanos a buscar ese perfil, esos retratos, Señor, que cada uno necesitamos. En el nombre precioso de Jesús. A lo mejor algunas ya tienen, ¿verdad?, el ser esas mujeres, Padre, adoradoras. Al ser esas mujeres, Padre, que se dejan guiar, esas mujeres que están bajo cobertura y que están dispuestas a ofrecer sacrificios. Te ruego que tú seas con cada una de ellas. Ayúdanos a hallar gracias, Señor, delante de ti. Ayúdanos, Padre, a ser mujeres temerosas tuyas. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanas. Dios les bendiga y espero que estén bien ahí en sus casas con sus familias. Gracias.